Y en este caso se va a tratar sobre todo de la cocina del Cercano Oriente, que más bien es como la cocina árabe y la cocina mediterránea. Vamos a tener unas ponencias sobre el Magreb, que no es exactamente el Cercano Oriente, ¿no? Y un poco ver que lo que nosotros llamamos cocina árabe en realidad es mucho más variada. Hay cocina libanesa, egipcia, marroquí, tunecina, etcétera, y cada una tiene sus variantes. Y de alguna manera cómo esa cocina ha venido a influenciar también a la cocina mexicana. En el pueblo de mi padre, que es de Michoacán, nosotros había guisos tradicionales que yo consideraba que eran guisos españoles. Pero cuando fui a Marruecos, ahí me di cuenta que muchos de esos guisos en realidad eran guisos del Magreb, que luego fueron adoptados por los andaluces, y mucha de la colonización de los conquistadores que llegaron a México venían de Andalucía y trajeron costumbres que nosotros consideramos españolas, pero que en el fondo eran árabes. Mucha de la dulcería mexicana es muy parecida a la dulcería que vemos, por ejemplo, en Marruecos o en Argelia, ¿no? Lo mismo ciertos guisados de verduras, etcétera, ¿no? Entonces, y vamos a ver que incluso la comida del Magreb es una comida mestiza, porque tiene influencias romanas, tiene influencias fenicias, tiene luego todo el influjo del Islam, ¿no? Y incluso luego va a tener influencias francesas y españolas, ¿no? De hecho, las grandes cocinas del mundo son cocinas mestizas, son mezclas. El mestizaje enriquece la comida, ¿no? Cuando se saben combinar los alimentos, ¿no? Precisamente ahora Marta Díaz de Curi nos va a hablar, ¿no?, de el mestizaje en México, cómo el mestizaje ha logrado crear la riqueza de la cocina mexicana, ¿no? Ella, aunque es cirujana dentista, es licenciada también en Historia en la UNAM, ¿no? Y se ha dedicado mucho a libros de la cocina mexicana, ¿no? Tiene más de 26 libros, entre los cuales tiene De Líbano a México, La vida alrededor de la mesa, ¿no? Entonces le damos la palabra a Marta. Pues muchas gracias, Fernán. Primero quiero decirles que me siento muy contenta, es un verdadero privilegio estar en este foro tan enorme, tan maravilloso en la ciudad de Puebla, que es uno de los puntos importantes de la muy buena cocina mexicana. Y bueno, pues agradezco mucho la invitación y el estar aquí con ustedes. En unos minutitos vamos a hacer un recorrido y a platicar algunas anécdotas que nos ilustren cómo es que la cocina mexicana se ha enriquecido con tantas influencias. Y empezaré a decirles, bueno, la gastronomía es todo esto, es un arte, es un legado, es un mestizaje, es una mezcla de muchísimas cosas y tiene, por supuesto, la esencia de los pueblos y la esencia de lo que el ser humano le imprime. Legado, pues, es todo aquello que nos han heredado, lo que se ha transmitido de generación en generación, ya sea bienes, tradiciones, cultura, y la cocina es todo eso, es costumbres, es cultura, es tradiciones. Y por supuesto que la gastronomía se tiene que formar con los bienes que nos da la tierra, que nos da la región de donde es esa comida, de donde se va formando. Y bueno, pues vamos a ver todo los bienes que nos da la tierra en México y en los lugares que han influido tanto. Desde luego que el culto a la amistad siempre se da alrededor de una mesa. Un amigo que llega de fuera, un amigo que viene cercano, siempre queremos mostrarle lo mejor que nosotros tenemos y ¿qué sería mejor que agradar su paladar y hacerlo sentir muy bien? Los pueblos del Medio Oriente
tienen esta característica que nosotros en México también hemos cultivado desde tiempo inmemorial, el culto a la amistad. Al amigo tenemos que agasajarlo. Es más, cualquier cosa, hasta las cosas tristes, se arreglan alrededor de una mesa. Y por supuesto también la familia. En el momento en que alguien de la familia llega con nosotros, tenemos que agasajarlo ofreciéndole algo que nosotros mismos hemos cocinado. Y vamos a dar una vista, una viñeta de la cocina española, que por supuesto es la que más influencia tiene en la cocina mexicana, y vamos a ver cómo los productos del Medio Oriente, los productos árabes, nos llegan primero a través de la cocina española, que tiene muchísimo de árabe, y aquí pues lo voy a ilustrar con un nacimiento que fue Andrés Vesalio. Andrés Vesalio en 1543 escribió el libro más importante de anatomía. Es la base del conducto. Y entonces que tenía, que habían empezado ya a llegar, ya habían enriquecido la plata, el oro y todos los otros productos, la grana cochinilla, los productos de la herbolaria y los productos de la gastronomía. Entonces, Carlos V es el hombre más rico del planeta y necesita al mejor médico que hay en Europa, y pues es Andrés Vesalio. Y invita a Andrés Vesalio a que se incorpore a la corte para que sea su médico. Andrés Vesalio no quiere. Andrés Vesalio es un flamenco, él vive en Gante. Entonces Andrés Vesalio no le interesa venir a España, ir a España a encargarse de la salud del rey. Pero entonces el rey insiste y lo invita a una cacería, y aquí vemos cómo es que lo convence. Y ahorita que veamos, creo que nos hubieran convencido a todos. Pues llega Andrés Vesalio y sale de casa el rey, y se lo imaginan, lo hemos visto mucho en películas, sale con toda una cantidad de jinetes, y en un momento dado, pues el rey hace una seña, el rey más poderoso del mundo, y entonces en ese momento el rey quiere comer, y en unos minutos se han instalado las parrillas y se saca. Yo creo que el jitomate estaba un poco fuera de lugar ahí, ya había llegado, pero creo que todavía no estaría ese día en esa mesa, y en un momento Andrés Vesalio ve todo eso. Ve los jamones, los embutidos, muchísimos productos que ya se han aclimatado. Ustedes saben, 8 siglos de permanencia de los árabes en España. Desde luego, las almendras, los cítricos, las uvas, las aceitunas, todo esto se ha llevado a España y se ha aclimatado en España, y empieza a formar parte de la comida española, que es vastísima, riquísima, sumamente colorida, sumamente especiada. Y algo así se le sirve a Andrés Vesalio, que lo vemos a la derecha, y en ese momento yo me imagino que dijo: ¿y en dónde firmo? Y se queda a pertenecer al cuerpo de médicos del rey de España. Seguramente él en los Países Bajos no había visto un banquete como estos nunca. Y estos son algunos de los productos. En medio tenemos las especies, y sabemos pues que la riqueza del rey Salomón venía en buena parte de que tenía sus grupos que iban a comerciar especies de un lado a otro y a caballo en grandes jornadas. Y todas estas especies, bueno, forman parte de la comida árabe y son llevadas a España, y bueno, pues se mezclan con los productos locales. Vemos los quesos, los vinos. Bueno, pues, los vinos, en los pasajes de la historia sagrada vemos constantemente la presencia de los vinos tan importantes. En España se empezaron a
a sembrar y a cultivar las mejores uvas del Medio Oriente, y esto forma la riquísima gastronomía española, que ya en el Renacimiento ya tenía el tamaño de una de las cocinas más importantes de Europa. Así deben de haberse visto los banquetes, en donde se servía un platillo tras otro. Desde luego, todos estos postres, yo de chica crecí pensando que las peladillas, estas almendras confitadas, pues eran auténticamente españolas. Sí lo son, pero llegaron, el momento en que yo llegué en mi primer viaje a Medio Oriente y estuve en Líbano, y uno entra a una dulcería en Líbano, verdaderamente, no sé si se me salieron las lágrimas, pero la variedad que hay de almendras confitadas, de dulces con pistaches, con mieles, como sacados de una estampa de las 1001 noches. Bueno, pues todo eso llega a España, los turrones, el turrón de Gijón, hay el turrón de Alicante, pues yo ahí los vi, y ya en España las cosas adquieren un sello del país, pero pues viene de Medio Oriente y así nos llegaron a México. Y bueno, pues ya nos vamos entonces a la llegada de los españoles. El encuentro de estos dos mundos, Europa y América, que tuvo características tan importantes en México, y empieza el mestizaje, pero yo no les voy a hablar del mestizaje de las personas, que por supuesto empezó a la llegada de los españoles. Es más, ya cuando Cortés estaba aquí ya en tratos y en pláticas con el emperador, con el gran emperador Moctezuma, ya había mestizos en la península, porque ya había estado ahí Gonzalo Guerrero, ya tenía sus hijos, había sido salvado de un naufragio. Y no voy a hablar de este mestizaje, sino del mestizaje de la comida. Hernán Cortés, en sus cartas de relación, bueno, le reseña al rey de España todas las maravillas que ha encontrado. Y en esta segunda carta de relación empezaba diciéndole que en el mercado de Tlatelolco había venados y perros pequeños que crían castrados para comer, se hacían en una especie de barbacoa. Estas eran las proteínas que ellos tenían, y encuentra cantidades de productos desconocidos, conocidos algunos y otros totalmente desconocidos para un español. Y también le dice que hay casas como de barberos en donde lavan y rapan las cabezas. O sea, le está diciendo que hay peluquerías, pero también le dice que hay casas donde dan de comer y beber por precio. ¿Qué le está diciendo? Que hay restaurantes. Casas en donde dan de comer y beber por precio, hay restaurantes. Y Bernal Díaz del Castillo, en la crónica de la conquista de la Nueva España, nos platica cómo era su sorpresa cuando ve el grado de refinamiento de un banquete que se le sirve a Moctezuma. Ahí le agradecemos aquí la ponencia a la doctora. Y bueno, nada más quiero pensábamos hacer una sesión de preguntas, pero yo creo que va a haber una sesión final donde todo el mundo le va a preguntar a los tres ponentes aquí cuando se terminen las ponencias, así que vayan anotando las preguntas que vayan teniendo para después hacer una sesión final de preguntas, ¿no? Ahora bien, yo quería decirles un poco que el mestizaje es muy antiguo. De hecho, uno de los mestizajes más antiguos que tenemos es hace 4000 años, cuando tenemos una mezcla de cultivos que vienen del norte de Sudamérica, como la yuca, y al mismo tiempo a Sudamérica llega el maíz. Y va a haber una mezcla de distintas variedades de maíz que lo van a hacer productivo. Porque aunque el maíz fue domesticado en el 5000 antes de Cristo,
En realidad solo se vuelve la base de la alimentación hasta el 2000 a.C., cuando ya es la mazorca es lo suficientemente grande para convertirse en la base alimenticia de los pueblos mesoamericanos.